Hola, ¿qué tal? Les habla su Heidi Rustán González, estudiante de Historia Dominicana. A continuación les estaré hablando sobre algunas pictografías, más de 1000 de hecho, que aparecen dentro de la cueva de la línea, llamada así, puesto que por aquí era que pasaba el ferrocarril o el tren, que para los años 1876 pasaba específicamente por el frente de este. Estamos presentando lo que eran los restos del monorriel por donde pasaba, es decir, el tren. Ellos transportaban lo que era los frutos y el guano, que era algo para que servía como fertilizante. Y esto fue creado más o menos alrededor del 1876. Esta es la entrada de la cueva, de la línea. Hay algunos detalles donde dice que no tocar las pictografías, no hacer fotos con flash, puesto que el flash es escandescente, entonces como que borra la tinta de las pictografías. Entonces, seguimos aquí. Como lo dije anteriormente, este es el camino o la estructura donde estaba, por donde pasaba el tren. Específicamente por lo que le llamaban la cueva de la línea, por lo que le llaman a esto. Porque el tren o el camino del tren pasaba específicamente por el frente de la cueva. Aquí estamos dentro de la cueva, señores. Es evidente que esto no era más que para los indígenas, que un lugar de refugio o un templo para hacer sus rituales y sus cosas. Miren, aquí tenemos un letrero donde aparecen las pictografías que aparecen acá, que no son más que dibujos hechos en las paredes de la cueva. En unos minutos les estaré presentando esto. Las pictografías no eran más que las expresiones de los taínos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que eran los chamanes o los brujos para aquel entonces. Esta figura era lo que mostraba las figuras danzantes, los ritos que ellos hacían anteriormente. Tenemos el niño enfajado. Esto significa que cuando los niños nacían lo cubrían con esta faja, supuestamente para que no crecieran deformes, pero también nos muestra que era lo que hacían también cuando las personas morían. Aquí tenemos una pictografía del tiburón, la garza, las ballenas, murciélagos, insectos, insecto caimán. Y aquí tenemos las manos con 6 dedos, que para ese entonces eso era muy significativo para ellos, puesto que ellos decían que cuando una persona nacía con 6 dedos era una persona especial. Mayormente los chamanes tenían 6 dedos. Existen 2 tipos de pictografía, una amorfa y la otra zoomorfa. La amorfa es la que se refiere a los seres humanos, o más bien dicho, a las figuras de los seres humanos, y la zoomorfa a los animales, entre los cuales tenemos los reptiles, peces, aves, etc. La cueva de la línea es una de las cuevas más importantes del Caribe, puesto que contiene más de 1200 pictografías, entre las cuales tenemos una única, la cual es la ballena jorobada, que es la única que se puede encontrar en el Caribe. Algunas de las pictografías más notables, también tenemos el tiburón, lo cual simboliza en el grupo de la zoomorfa. Formando parte de su religión está el Guanayer. Este es un dios de la lluvia, o fue el dios de la lluvia para aquel entonces. Al lado del mismo había una rana que también representa parte del dios, puesto que cuando llueve regularmente aparece en los alrededores. Entre las pictografías tenemos también entre las aves específicas como la tijera o la fragata marina. Una de las pictografías más hermosas e interesantes tenemos el chamán. Está rodeado de aves, lo cual indica la importancia del mismo, y por esa razón todos apuntan hacia él. Regularmente el chamán era hombre, pero también las mujeres tenían un papel importante en la cultura taína, puesto que eran muy valoradas, y de hecho algunas ocupaban puestos de cacique como Anacaona.
Los ingredientes que utilizaron para hacer las pictografías en aquel entonces fueron los siguientes, entre los cuales tenemos el color de la vija, el jugo de la jagua, la grasa de manatí, el excremento de murciélago, la tinta roja del manglar, entre otros. Otros aspectos muy relevantes, tenemos las pictografías, una de las mejores bellezas de aquel entonces, la figura danzante, lo cual representaba el areíto, donde ellos hacían una fogata y alrededor hacían sus bailes y sus rituales. Bien, les comento que aquí fue que nació la leyenda de la Ciguapa, también para aquel entonces, que es relativa a Onaney, quien fue una princesa ciguaya del grupo de los taínos asentados en Samaná. Para determinar la cantidad de años de los petroglifos y las pictografías, se utilizaba la técnica carbono 14, la cual arrojó la mayoría de las pictografías alrededor de 700, 800 años de antigüedad. Y aquí tenemos lo que es la Cueva de la Arena, la cual está habilitada para los grupos de descansar, evidentemente en las partes de afuera, y además para ver los petroglifos que se encuentran dentro de la cueva. La figura de estos petroglifos, que representa la lechuza, para los taínos era considerado un dios protector, y por eso fue hecho en la entrada de la cueva, porque fue utilizada como templo. Esta figura que podemos ver aquí es la que posiblemente representa a un jefe taíno que pertenecía al grupo que estaba asentado en esta zona para aquel entonces. Los petroglifos son figuras detalladas, como podemos ver aquí, sobre las rocas, para señalizar y también para proteger los templos. Bien, y de esta manera termino este informe, instándole a las personas que tengan acceso a él que se den su vuelta por acá, a quien pueda. El Parque Nacional Los Haitises, les aseguro que no se van a arrepentir. Se despide de ustedes su Heidi Rustam González, su servidora.